Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Retis, vengo del Tecnológico de Monterrey. Estoy estudiando actualmente en cuarto semestre y pues quisiera agradecerte primero por invitarme al podcast y me gustaría saber principalmente qué significa exactamente, qué es una persona clave dentro de una empresa y por qué es tan importante su rol. Gracias, Edgar, pues bienvenido, un saludo a todos los amigos del TEC de Monterrey. Pues básicamente una persona clave es una persona que si no está, va a afectar a la empresa. Puede ser, por ejemplo, un empleado que es el campeón de ventas o un directivo que es la persona que tiene todo el know-how de cómo trabajar con gobierno o la persona que se encarga de las certificaciones para que la empresa pueda operar, etc. Básicamente es una persona que si no está en la empresa pierde dinero. Eso es una persona clave. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta una empresa cuando pierde a una persona clave, ¿no? Todas las empresas y todos los negocios al final del día, sean chicas, medianas o grandes, se hicieron a través de personas. Entonces, las personas son justamente quienes hacen grandes las empresas. Básicamente, el seguro de persona clave lo que hace es proteger a la empresa por si esa persona llega a faltar. Este seguro se ocupa mucho, por ejemplo, en empresas familiares o en empresas en donde los socios se conocen de tiempo atrás, para garantizar que si alguno de los dos no está, la empresa no se ve afectada. Por ejemplo, si una empresa pierde a alguno de los directivos principales, que son los que llevan la relación de amistad, de cariño con los clientes, y básicamente hay clientes que están con ellos por esa persona y esa persona llega a faltar, sea porque fallece, sea porque se accidenta y no puede continuar trabajando o por cualquier razón, la empresa se va a ver afectada. Entonces este seguro lo que hace es que garantiza que si esa persona llega a faltar, la aseguradora le va a dar una cantidad de dinero a la empresa, en dado caso de fallecimiento o en dado caso de invalidez que impida que la persona clave pueda seguir trabajando, para que esa persona no represente una pérdida económica para la empresa. Entonces lo que haces es blindar a tu empresa, deducir impuestos, porque además estos planes son 100% deducibles de impuestos, y generar un ahorro y un rendimiento. Estos planes no solamente protegen a la empresa en este sentido, sino que además es una forma de ahorrar y de invertir el dinero, ya que al final del plazo te van a regresar todo tu dinero. El SAT te va a poner entre un 30 y un 40%, un 30% de ISR y un 10% adicional si es que pagan PTU. Y cuando termines el plan, la aseguradora te va a regresar todo tu dinero más rendimientos. Ahorraste, por decirte algo, 1 millón al año, fueron 10 años, en lugar de darte 10 millones te van a dar 15 millones. Si la persona clave en algún momento de este lapso perdió la vida o sufrió un accidente que le impide seguir trabajando, le van a dar una cantidad importante, por decirte un ejemplo, 20 millones, 25 millones, dependiendo de la edad. Y además vas a deducir impuestos. Entonces es una estrategia integral que hace que la empresa quede blindada. Es un seguro que además no es tan comercializado porque el nivel de certificación que requieres para poderlo promover es un nivel avanzado, requieres una cédula B2 para poderlo promover. Esto hace que muchas empresas no lo conozcan. Muchas empresas al final del año andan buscando cómo deducir impuestos y compran cualquier cosa que no necesitan para deducir impuestos. Y no conocen este tipo de seguros porque la cantidad de agentes y despachos que lo pueden promover es mucho menor. Entonces compran cualquier cosa y a lo mejor al siguiente año ya ni la ocupan, cuando pueden tener esta opción para deducir el 100% de la inversión de este plan de impuestos, para proteger a tu empresa de cualquier cosa que llegue a pasar con las personas que son claves y para generar un ahorro o un rendimiento a mediano y largo plazo. Imagínate, por ejemplo, una empresa que se quiere expandir y que quiere, por ejemplo, está en Ciudad de México, pero quiere llegar a Guadalajara, a Querétaro, a Monterrey, y que dice, oye, pues lo que pasa es que de repente las finanzas no me están dando para eso, pero mi proyección a 10 años es hacer eso. Entonces esta es una opción para que deduzcas impuestos, protejas a la empresa y puedas alcanzar esa meta de llevar a tu empresa al siguiente nivel. Entonces, ¿en qué momento debería una empresa considerar la contratación de un seguro de una persona clave? O sea, ¿es algo que se debe hacer desde un principio o solo cuando se identifican riesgos específicos? Una empresa que es muy chiquita y que todavía no está generando utilidades suficientes como para que puedas decir que es una empresa sólida, todavía no sería el momento para hacerlo. Una empresa que ya tiene cierta solidez y cierta constancia en sus utilidades es una empresa que ya tiene sí o sí personas que son claves para ellos. Ya tiene sí o sí necesidad de deducir impuestos y ya tiene sí o sí una visión de crecer a mediano o largo plazo.
ese sería el momento adecuado para que una empresa contrate este seguro. Sin embargo, hay pequeñas y medianas empresas o microempresas incluso que tienen 2 o 3 trabajadores y que a lo mejor tú mismo como dueño de esa empresa, si ya estás constituido como persona moral, aunque tengas nada más a ti trabajando y a alguien más, tú te puedes designar a ti mismo como persona clave. Y eso te va a ayudar, por ejemplo, a deducir impuestos. Y al final del día, si tú como microempresario tienes una familia y tienes bien designado en tu testamento que pues, tu familia va a heredar esa empresa, es también una forma de proteger a tu familia. Sin embargo, hay diversas estrategias que puedes ocupar para aprovechar este seguro. Mucha gente piensa que esto es demasiado bueno para ser verdad. La gran ventaja es que es con aseguradoras como GNP, como Seguros Monterrey, como Inbursa. Entonces son instituciones muy sólidas. La cuestión es que no son tan comercializados o tan conocidos por lo que te comentaba de que una poca cantidad de despachos y de agentes pueden comercializarla por el tema del nivel de certificación que requiere. Claro. En su experiencia, ¿qué tipo de errores cometen las empresas al elegir o gestionar su seguro de persona clave? Pues fíjate que el principal error sería no tener. Por ejemplo, una empresa en el que el socio fundador ya tiene, por decirte algo, 70 años. Y la segunda generación, por ejemplo, los hijos a lo mejor andan en los 40, algunos tal vez en los 50. Y a lo mejor tienen, por ejemplo, otro socio o otros 2 socios y entonces son 3 socios principales y abajo de cada socio están sus familias, pero las familias tal vez ya están involucradas en el caso de uno, en el caso del otro más o menos y en el caso del tercero pues no hay involucramientos. ¿Qué pasaría si el socio principal, que es el que trae los contratos y el que trae las principales ventas de la empresa, llega a fallecer? Los otros 2 van a tener sí o sí un problema para sustituir a esa persona. Pueden contratar un director general, pero eso cuesta dinero. Lo pueden hacer a base de billetazos, de ofrecerle una cantidad fuerte a otra persona para que sea interesante venir a su empresa, pero van a necesitar sacar ese dinero de algún lado. Entonces, el error es pensar que pues vas a ser eterno y que no vas a requerir ese instrumento cuando llega a faltar la persona que es indispensable para la empresa. Por ejemplo, esto se ocupa mucho para jubilaciones de socios. Por decirte algo, para que la empresa no se vea mermada, yo como socio a los 40, 50 años puedo abrir uno de estos fondos y decir, bueno, yo cuando me retire le voy a cobrar a la empresa el seguro de persona clave, que por decirte algo es de 20 millones. Esa va a ser mi indemnización por retirarme. Independientemente de que venga otro director general y demás, yo por haber sido el socio fundador, voy a retirarme con eso y la empresa va a deducir esos impuestos a través del seguro de persona clave que me va a dar esa pensión para yo salirme de la empresa. Entonces hay varias estrategias que pueden ocupar. Sin embargo, cada caso es específico y cada caso se tiene que revisar de forma particular. Y me gustaría saber consejos principalmente que le daría a los directores y gerentes pues, de estas empresas emergentes en cuanto a la importancia de planificar pues, la protección de sus personas, ¿no? O sea, al final creo que es muy importante hoy en día el estar asegurados y más como empresa porque es un beneficio mutuo, ¿no? Para ambos. Entonces, pues sí. ¿Cuál sería su consejo? Pues principalmente que hagan una planeación financiera. Nadie te puede decir que está mal hacer ejercicio, igual que nadie te puede decir que está mal comer sanamente, igual que nadie te puede decir que está mal planear tus finanzas, seas persona o seas empresa. Entonces, tú tienes oportunidad como empresa de ahorrar un dinero adicional al que ya tienes pagado en tu gestión y tienes oportunidad a través de ese ahorro que estás haciendo de deducir impuestos y tienes oportunidad además de blindar a la empresa, porque al final del día las empresas se hacen con las personas que son importantes para la empresa. Entonces, si tú haces una comparación entre lo que puedes ganar y lo que puedes perder, lo que puedes ganar es mucho y lo que puedes perder al contratar un seguro como estos es muy pequeño. Y, por ejemplo, consecuencias para aquellas startups que están empezando y no tienen a lo mejor una idea muy clara de qué tan grande pueden llegar a estar, es que recién están saliendo. Fíjate que uno de los principales problemas para los emprendedores es justamente algo que decía Rodrigo Herrera, este cuate increíble de Shark Tank, que es que cuando el emprendedor recibe dinero y le empieza a ir bien, generalmente cambia de oficina, cambia de coche, cambia de casa y empieza a gastar dinero. Es muy natural que como seres humanos querramos esa satisfacción inmediata y no prevemos o planeamos a mediano y largo plazo. Cuando tú planeas a mediano y largo plazo, estás por encima de toda tu competencia o por lo menos de la mayoría. Esto para un emprendedor, por ejemplo, con una startup, es extremadamente bueno porque va a lograr
hacer tres cosas en uno solo. Va a lograr ahorrar dinero y autodisciplinarse para que en lugar de que ese dinero se lo gaste en otra cosa, la empresa tenga una inversión a 10 o a 15 años que le permita dar un salto exponencial. Número 2, va a deducir impuestos. Todas las empresas sí o sí queremos deducir impuestos para pagarle menos al SAT y ocuparlo en nuestros propios fines. Y número 3, vas a tener una protección si eres tú el dueño de la empresa o si tienes socios, para ti y para la empresa, sabiendo que si algo llega a pasar en tu vida, porque de aquí a 20 o 30 años puede pasar cualquier cosa, y vas a saber que tienes un respaldo económico en dado caso de que ya no puedas seguir trabajando, para que tu empresa, que para muchos de los emprendedores tu empresa es tu bebé, pueda seguir continuando y pueda seguir operando, incluso si tú no puedes dedicarle todo tu tiempo. ¿Es necesario tener solo una póliza de seguro para cada persona clave? ¿O al final se pueden asegurar varios bajo una misma póliza? Cada persona clave tiene que tener su propia póliza, porque esto justamente ampara el fallecimiento o de alguna forma el accidente o enfermedad que pudiera tener y generar invalidez a esa persona. Entonces, la gran ventaja es que no es limitativo. Yo dentro de mi empresa puedo decir, mi director de finanzas es clave, mi director comercial es clave, mi director de operaciones es clave, ¿no? Cualquiera de ellos tres que me falte es clave. Entonces, puedo abrir esa póliza para cada uno de ellos, y únicamente si yo tenía designado un monto para abrir la póliza, lo que hago es dividirlo entre esos tres, y de esa forma protejo a mi empresa, ahorro dinero y deduzco impuestos. Y por ejemplo, ya ve que muchas veces tenemos salidas de personas claves de las empresas que son muy importantes. Entonces, ¿cómo llega a afectar esto a largo plazo y cómo ayuda este seguro pues a mitigar este impacto? Claro. Mira, si una persona decide por su voluntad ya no trabajar en tu empresa, eso es otro boleto, porque este seguro no te protege de eso. Eso ya, digamos, es una interacción humana. Te protege en dado caso de fallecimiento y en dado caso de invalidez de la persona. El dinero no va para esa persona, va para tu empresa. Sin embargo, si tú decides que esa persona ya no está dando los resultados y la decides cambiar, o esa persona se decide ir, tú puedes cambiar sin ningún problema el nombre de la persona que está con ese seguro. Es decir, salió Juanito Pérez de la empresa, entonces la póliza continúa ahorrando dinero, continúo deduciendo impuestos, y únicamente voy a cambiar el nombre de Juanito Pérez por Pedro Ramírez, que es mi nuevo director comercial. La póliza sigue trabajando igual que con Juanito Pérez, nada más que ahora para Pedro Ramírez, pero al final del día el beneficiario y el contratante irrevocable es la empresa. ¿Y cuáles tú dirías o consideras que son las diferencias principales entre un seguro de una persona clave y un seguro de otros tipos empresariales, como aquellos de salud, seguro de vida o el seguro de salud corporativo? O sea, ¿qué es lo que diferencia y por qué deberíamos optar por un seguro de persona clave? En realidad no deberían de optar por un seguro de persona clave si no les conviene, si no está alineado a tus intereses. Por ejemplo, si tú no necesitas como empresa ahorrar impuestos o ahorrar dinero o blindar a la empresa, porque digamos que es, por decirte, alguna cooperativa y entonces todo el mundo participa, pues bueno, no es necesario. Y a lo mejor puedes quererle dar el beneficio de un seguro de gastos médicos mayores a tus trabajadores para tenerlos contentos. Y también depende aquí de los intereses que tú tengas. A lo mejor por X o Y razón estos temas no son interesantes para ti, pero sí darle una mejor atención a tus trabajadores para que estén contentos, motivados, etc. Entonces, si es así, a lo mejor te conviene contratar un seguro de gastos médicos mayores para tus empleados. Sin embargo, si tu interés es que tu empresa garantice la funcionalidad independientemente de si esas personas que son claves no están, entonces ahí sí necesitas un seguro de persona clave. Cada persona y cada empresario tiene necesidades diferentes. Si yo, por ejemplo, como empresario creo en la necesidad de garantizar que mi empresa funcione a pesar de que mis empleados clave estén o no estén, entonces esto me puede convenir. Pero si esto de alguna forma no me interesa, pues no es el seguro que yo requeriría. Otra opción, por ejemplo, si yo estoy harto de pagar impuestos y entonces para mí una parte muy importante como empresario es decir, oye, ya párale SAT, no te quiero dar más lana, o sea, todo lo que pueda deducir lo voy a hacer, entonces este seguro es una opción maravillosa, porque vas a deducir el 100% y porque te van a regresar toda tu lana al final del plazo. Pero si ese no es tu interés, entonces no te conviene contratar este seguro. Y bueno, si tu interés se alinea con estas cuestiones, es por ejemplo una empresa familiar, quieres dejarte a lo mejor una autopensión que te dé la empresa que tú fundaste para cuando te retires pues no tengas que andar batallando y demás, independientemente de que tú sigas
cobrando tus dividendos o tus participaciones por parte de la empresa, pues bueno, al final del día tú la fundaste, tú la creaste, tú la hiciste nacer desde cero. Entonces puedes darte a ti mismo ese bono para cuando salgas de trabajar y garantizar a lo mejor 5, 10, 15, 20 millones, la cantidad que tú decidas para cuando termines de trabajar. ¿Y el seguro de persona clave tiene algún limitante o hay algo que lo diferencia o que hace que a lo mejor particularmente no sea tan visto o tan llamativo sobre otras cosas? Por ejemplo, los mismos seguros o sobre algo que nos pueda pues dar esa tranquilidad de uno como empresario. Fíjate que el seguro de persona clave tiene diferentes funcionalidades. Por ejemplo, es un seguro que se creó desde 1973 y hasta la fecha lo único que le han cambiado es el número de artículos. Todo lo demás sigue intacto. Muchos contadores que tienen tiempo y experiencia con esto ya lo ocupan de cajón para recomendárselo a las empresas. El tema es que como no es un seguro que esté tan promocionado, por así decirlo, o tan comercializado, por el nivel de certificación que requiere, es un seguro que mucha gente no conoce. Entonces hay veces que al final del año el empresario anda buscando en qué invertir o qué comprar o qué hacer para poderle bajar a los impuestos, pero no conoce este seguro. Entonces yo te diría que es una cuestión sobre todo de desconocimiento, porque mucha gente, por increíble que parezca, no lo conoce porque no se ha metido a investigarlo y porque no es algo que esté de alguna forma tan común en las redes o tan común en el internet o en los medios en los que lo pudieras ver de forma más natural. Si no lo conoces, como no lo conoces, no lo investigas y entonces es una herramienta de la que pues no puedes hacer uso, ¿no? Entonces pues la gente que sí lo conoce y que si lo usa, pues generalmente se queda muy satisfecha porque al final del día es una forma de ahorrar, de deducir impuestos y de proteger a tu empresa. Bueno, por último me gustaría saber el papel que juega el seguro de una persona clave en la planificación sucesoria y sobre todo en la gestión de riesgos en empresas familiares, ¿no? Porque es muy común de que pues, las empresas familiares buscan un seguro el cual puedan proteger sus bienes, pero pues no encuentran la forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que lo hace indispensable sobre todo para este tipo de empresas? Yo te diría que las empresas familiares son justamente las empresas en donde mejor encaja este tipo de seguro. Sin limitar, porque obviamente muchas empresas pueden beneficiarse de este seguro, pero las empresas familiares en las que ya la primera generación, que fue la que desarrolló el negocio, ya están por salir o por terminar y están entrando los hijos, o ya entraron desde hace años, pero ya están ahí los hijos, y a lo mejor en pocos años van a entrar los nietos, a lo mejor ya los nietos andan en los 15, 18, 20, ya están por empezarse a involucrar. Este seguro lo que va a hacer es, como bien dijiste, número uno, si tú lo empezaste a tiempo, por ejemplo, eres una persona de 40 años, la segunda generación, puedes empezar a planificar esa jubilación que te va a dar la empresa cuando termines tu labor. Es una forma de distribuir el dinero que está entrando a la empresa, porque la primera generación, los que la fundaron y la crearon, tal vez cuando ya no estén, la empresa no sabemos si va a seguir generando esos ingresos. Entonces es una forma de que mientras están, la segunda generación pueda generar esa pensión que va a necesitar en algún momento. Y la primera generación va a poder blindar a la empresa, porque muchas veces es la pasión de la primera generación que su empresa siga su legado y dices, oye, pero si me enfermo, oye, pero si ya no puedo trabajar, oye, pero si fallezco, yo tengo a lo mejor 65, 68 años, pero todavía quiero seguir trabajando y todavía soy parte importante de la empresa. Entonces, blindas que si esa persona falta, en lugar de que se despedacen por la empresa y por las acciones y por ver qué parte le toca a cada quien, dices, ok, vamos a platicarlo desde antes. Aquí hay un seguro por 20 millones, en dado caso de que yo me vaya, de que yo fallezca, para que eso se lo den a tu familia o a la mía o a la de él, y entonces cuando ya fallezca, ya sepamos qué dinero le toca a cada quien y no necesitemos despedazar la empresa para que le podamos dar a la familia el dinero. Si son empresas familiares, pues a lo mejor se pueden poner de acuerdo, pero si son empresas no familiares, es más importante que lo hagan. La cuestión es que dejen bien definido qué va a pasar cuando las personas que son importantes en la empresa ya no puedan continuar por cualquiera de esos motivos que hemos mencionado. Bueno, yo creo que ha sido muy satisfactoria las respuestas que me has dado. Me has dejado muy claro el por qué es indispensable, sobre todo hoy en día en las empresas actuales. Muchas gracias por recibirme y es todo. Gracias a ti, Edgar. Saludos a los amigos del TEC de Monterrey.